En este episodio veraniego de Viajar en Tren, lo haremos por el sudoeste de Alemania. Una región que, gracias a su clima soleado y a su ambiente relajado, se conoce también con el sobrenombre de la Toscana alemana. El escenario es la Selva Negra, una zona de tradiciones vivas, hermosos parajes naturales y, claro está, hermosas líneas de ferrocarril. Viajar en tren. Alemania, Friburgo, Titisee, Donaueschingen. Nuestro viaje arranca en la localidad de Friburgo de Brisgovia. El Stadtgarten es desde 1888 el corazón verde de esta ciudad, conocida también como la capital de la Selva Negra. Desde el parque se puede divisar el Münster, el edificio más llamativo de Friburgo. La catedral tiene una torre de 116 metros de altura que, según dicen algunos, sirvió de modelo para la torre del Dom de Utrecht. Por miedo a que sufrieran daños durante la guerra, en 1939 se retiraron las centenarias vidrieras por precaución. Posteriormente, se volvieron a colocar intactas en la iglesia. La ciudad de Friburgo fue bombardeada por los británicos en 1944. Una parte del centro histórico de la ciudad fue reducida a cenizas. Tras la guerra, se reconstruyeron muchos de los edificios según su estado original. El Historisches Kaufhaus es el punto de encuentro de los comerciantes locales desde hace siglos. Durante la guerra, prácticamente todos los judíos de la ciudad fueron deportados a los Pirineos franceses. Este monumento se construyó sobre los cimientos de la sinagoga que fue incendiada aquí. Por todas partes se pueden ver estos pequeños Bechel o estrechas corrientes de agua. Antiguamente se utilizaban para abastecer de agua a la población y al ganado, así como para apagar los incendios que se producían con bastante frecuencia en la ciudad. En 1529 llegó a Friburgo Erasmo de Rotterdam. Vivía en esta casa, Haus zum Walfisch, la casa de la ballena. Pese a que estaba todo el tiempo haciendo planes para regresar a los Países Bajos, acabó viviendo en esta ciudad durante 6 años. A raíz de una discusión sobre el precio del alquiler y por desavenencias con otros inquilinos, Erasmo se fue de este edificio y se mudó a otro punto de la ciudad. La estación central de Friburgo se construyó en 1999. La anterior estación central, construida en 1845, fue destruida en la guerra y otro edificio temporal ocupó su lugar durante varias décadas. Viajamos desde Friburgo a Titisee, donde tomaremos un pequeño desvío con el que recorreremos 3 lagos. Para terminar, cogeremos el tren para dirigirnos a Donaueschingen. En Friburgo se construyeron 2 túneles de ferrocarril para evitar una serie de cruces. El tramo de Friburgo a Donaueschingen nos llevará por el llamado Hollentalbahn, que significa literalmente el Valle del Infierno.
Pese a ello, atravesaremos poblaciones de nombres tan encantadores como Himmelreich, Reino de los Cielos. En total, el tren pasará por 15 túneles. Este es el tramo más inclinado de la red principal de ferrocarriles de Alemania. El primer tramo hasta Neustadt se inauguró en 1887 y en 1901 se concluyó el recorrido hasta Donaueschingen, nuestro destino final. Pasamos junto al pueblo de Kirchsarten. Tras dejar atrás el pueblo de Himmelreich, nos adentramos en el Valle del Infierno. El paisaje de colinas va a dar paso a un desfiladero cada vez más angosto. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Zug von DB Regio. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nos acercamos a la mayor edificación que vamos a ver en nuestra ruta. El puente sobre el desfiladero de Ravenna. Tiene 58 metros de altura y 225 metros de longitud. Los romanos llamaban a esta gigantesca zona de bosque por la que estamos pasando Silva Nigra, la selva negra. Y quien dice selva negra piensa de inmediato en relojes de cuco. Los hay de todos los tipos y tamaños. Bajo el puente de Ravenna nos encontramos con este ejemplar hecho a lo grande. Ya en 1765, un relojero de la zona publicó un anuncio en un periódico inglés sobre los relojes de cuco de bello canto. En los 10 kilómetros que acabamos de recorrer, hemos ascendido más de 440 metros de altitud, lo que lo convierte en el tramo más inclinado de la red de ferrocarriles alemanes sin cremallera, con una pendiente del 5,5%. Esta línea era de cremallera hasta 1933, y hasta hace no mucho se necesitaban 2 locomotoras para remolcar el tren por el tramo más empinado. Vamos de camino a la estación de Titisee. Nos bajamos para realizar una breve visita al balneario de la parte septentrional del lago Titisee, que atrae a numerosos turistas. Existen distintas teorías sobre el nombre del lago. Una de ellas hace referencia al general romano Tito, que habría quedado tan impresionado por este lugar que le dio su nombre.
El viento hace que las aguas permanezcan en constante movimiento, por lo que no se suelen congelar nunca. El agua tiene una profundidad de 20 metros de... Antes de proseguir hacia nuestro destino final, vamos a tomar un desvío de nuestra ruta en el Dreisenbahn. Se trata de una línea de 19 kilómetros que, como su propio nombre indica, pasa junto a 3 lagos. El primero de ellos es el lago Titisee. El segundo y también el más pequeño de los 3 lagos es el Windgefellweiher, con un perímetro de menos de 2 kilómetros. El agua de este lago corre bajo la superficie hasta llegar al Schluchsee, situado a menor altitud, que es el siguiente lago por el que pasaremos. Forma parte de un sistema que aprovecha la energía del agua para generar electricidad. El lago Schluchsee es conocido también como la batería más grande de Alemania. Las 3 centrales hidroeléctricas surten de electricidad a 300.000 hogares durante todo un año. Además, este gran lago de la Selva Negra constituye un muy buen reclamo para los turistas. Este tramo ferroviario concluye en la cabecera del lago, en el pueblo de Seebrugg. Nunca se han llevado a cabo los planes que había para ampliar esta línea, al no disponer de financiación para los 2 túneles que se necesitan. Antiguamente el pueblo de Seebrugg era una aldea de campesinos pobres. Pero la llegada del tren en 1926 y con él los turistas hizo que se volviera cada vez más próspero. Titisee presume de un museo privado en el que no cabe ni un solo tren más. En miniatura, eso sí. Fue fundado por un amante de los trenes quien también se ocupa de su mantenimiento y ha creado así una especie de Eldorado para los aficionados y coleccionistas. Aquí se pueden admirar piezas antiguas muy codiciadas y modelos olvidados desde hace tiempo. El fundador de esta marca de juguetes, Theodor Märklin, comenzó fabricando accesorios para casas de muñecas en su taller. Por lo que se ve, cuando cambió de sector y se dedicó a las maquetas de tren, acertó de pleno. Desde la estación de Titisee reanudamos nuestro viaje en el Hollentalbahn en dirección a Donaueschingen. Las obras del tramo que une Friburgo y Titisee-Neustadt se iniciaron en el año 1882. El primer tren recorrió esta ruta 5 años más tarde. Tras dejar atrás la zona más rocosa hasta Titisee, llegamos ahora a una región más tranquila de la Selva Negra con suaves ondulaciones.
Mientras el tren traza una curva en el bosque, la autopista pasa por encima de nosotros en línea recta hacia nuestro destino final. Nächste Station, Röthenbach. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Al entrar en el pueblo de Lofingen, tenemos la ocasión de hacer una escapada al Museo de la Selva Negra de Triberg. En la Selva Negra, la gente cuida las tradiciones ancestrales y las antiguas costumbres, como podemos observar en este pequeño museo dedicado a la cultura de la región, y donde, lógicamente, no podía faltar la historia del reloj de Cuco. Nos encontramos en esta parte tan peculiar de la Selva Negra, donde en todas las casas se fabrican relojes. Así reza una cita textual de un viajero del siglo XVIII. Y es que, en efecto, gran parte de la fama de la Selva Negra se debe a los relojes de Cuco. Los relojes eran transportados a la espalda por portadores como este, quienes los llevaban a los países vecinos de Europa e incluso a Rusia. En torno al año 1800, en la Selva Negra había miles de fabricantes de relojes. Montaban sus relojes en pequeños talleres. Al principio tardaban una semana en fabricar cada una de las piezas, pero una vez adquirían destreza, podían hacerlo en menos de una jornada de trabajo. El Hohentalbahn se incluye en la gran red de ferrocarril S-Bahn que rodea la ciudad de Friburgo. S-Bahn es la abreviatura de Stadtbahn, tren metropolitano, y estos forman redes ferroviarias en Alemania, Suiza y Austria en torno a las grandes ciudades. La mayor parte de los trenes circula con una frecuencia fija de una o varias veces por hora, con el menor número de transbordos posible. Esta ruta del S-Bahn lleva operativa desde finales de 2019 y tiene una frecuencia de una vez por hora. Deutsche Bahn es el responsable de su explotación.
El Volksbauernhof es un museo al aire libre construido en torno a esta granja de más de 400 años de antigüedad. Permite hacerse una idea de cómo era antaño la vida en una granja de la Selva Negra. El arte de la cestería proviene de una técnica centenaria. La región es conocida por su traje especial, que forma parte de una tradición protestante, perteneciente a tan solo 3 pueblos de una zona predominantemente católica. Aún se siguen usando los sombreros en los días festivos de la iglesia. A las mujeres solteras se las reconoce por estos bombines de color rojo. Por su parte, las casadas llevan sombreros con pompones negros. Las muchachas más jóvenes llevan este tipo de adornos a la espalda. Las mujeres casadas ya tienen a sus maridos de adorno, de modo que se acabaron las joyas para ellas. Cada sombrero pesa alrededor de 1,5 kilos. S10 nach Villingen, Schwarzwald. Después de más de 75 kilómetros, nuestro viaje toca a su fin en Donaueschingen, el lugar donde nace el Danubio. Esta es la Donauquelle, la fuente del Danubio, en Donaueschingen. En otro episodio viajaremos desde aquí más hacia el este. Una preciosa ruta en paralelo al río Danubio. Yeah.